Considerado por Giorgio Vasari la suprema cima artística de todos los tiempos, Miguel Ángel es uno de los grandes maestros del Renacimiento. Hoy en Medio Punto charlamos sobre él. Medio Punto, un podcast de historia del arte y cultura visual con Paloma Martín Esperanza y David Moriente. Ha venido hoy a Medio Punto David Moriente. ¿Cómo estás, David? Bien. Bueno, hoy tenemos un tema que me apetece muchísimo, que es Miguel Ángel. A mí también. A la vez da muchísimo vértigo, ¿no? Porque condensar en un ratito una conversación sobre uno de los grandes genios, o casi podemos decir el primer genio, ¿no?, de la historia del arte, el primer gran genio, pues es muy complicado, pero vamos a ello. Las distintas facetas que tiene Miguel Ángel, escultor, arquitecto, pintor, incluso poeta, porque él era gran admirador de Dante. ¿Cuál es tu Miguel Ángel favorito? Pues todos, pero si es el Thanos de la historia del arte, o sea, es tremendo. Él se Es consideraba a sí tremendo. mismo realmente un escultor, ¿no? Sí. Pero claro, su trabajo como pintor, luego lo comentamos, pues es increíble. Y Sí, lo sí. mismo su trabajo arquitectónico. Entonces, que estamos hablando de una genialidad, ¿no? De una personalidad impresionante. Sí, es, pero incluso el propio personaje, o sea, son biografías pues un poco como la de Caravaggio, ¿no? Que son personajes que son apasionantes ya per se. O sea, sin que hubiera sido el divino, ¿no? Como le llegó a apodar Vasari, la propia vida de Miguel Ángel, rodeada dentro de todas estas tramas de poder y política papal, ¿no? Sobre todo en el entorno de Roma, es apasionante, ¿no? Vamos a hablar, si quieres, primero un poquito de esos datos biográficos, porque él nace en Caprese en 1475. Tiene una vida muy longeva, porque va a fallecer en Roma en 1564. Él es, fíjate, 23 años más joven que Leonardo da Vinci, y en cambio le sobrevive 45 años. O sea, que es que verdaderamente tiene una vida pues, muy longeva. Hemos dicho que es escultor, arquitecto y pintor. Él se consideró especialmente escultor, pero propicia en todas estas facetas un gran cambio en la concepción del artista, ¿no? Aquí vemos el nacimiento, podemos decir, del artista, el nacimiento del genio. Él empieza su vida en el taller de Ghirlandaio, es donde de alguna manera se forma, en ese taller florentino. Se inclina paulatinamente por los temas clásicos, es lo que vamos a llamar la maniera antica, y de esos primeros momentos en la vida de Miguel Ángel, en esa Florencia, ¿no?, en esa cuna casi del Renacimiento, ¿qué ambiente tenemos, ¿no? ¿Cómo es qué es lo que ha ocurrido aquí? Claro, lo que hemos denominado el Renacimiento, que bueno, que la acuña Vasari, ¿no? Vasari ya acuña el término de Rinascita, comprende los 1400 y los 1500, ¿no? Siglo XV y siglo XVI. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué duda cabe que en lo que denominamos ahora Italia, que había sido la cuna del Imperio Romano, con un imperio que era eminentemente urbano, procedente de Roma, había una fuente para acudir a esa antigüedad clásica, ¿no? de la maniera antica de la que hablará Vasari. El proceso que había llevado el Imperio Romano, y de esto sabes tú más que yo, había llevado a la división, ¿no?, entre Occidente y Oriente. Una vez caído el Imperio de Occidente, se mantiene el Imperio de Oriente, ahora aludiré a ello un segundo, y empieza ese periodo mal llamado también como mundo medieval, ¿no?, que es como esos 1000 años que hay entre la caída del Imperio Romano Occidental y la aparición precisamente de este Renacimiento, pero que había habido una necesidad de recuperar ese pasado glorioso, ¿no? Pues, por ejemplo, el Renacimiento carolingio entre el siglo VIII y el siglo IX. Por otro lado, en la decadencia del Imperio Romano de Oriente, estaba produciendo un éxodo paulatino de numerosos sabios griegos, ¿no?, que llevaron consigo a Italia
en este periodo final de 1380, 1415 más o menos, todo ese saber clásico, ¿no? Que está relacionado principalmente con la filosofía, pero también con la mitología. Todo esto, en última instancia, se mezcla con el principio del humanismo. Podemos citar aquí a la figura sobrehumana, a pesar de ser el primer humanista, como es Dante Alighieri, Ajá. que influirá enormemente tanto en Francesco Petrarca como en Giovanni Boccaccio, ¿no? Todo este caldo de cultivo se centra en estas ciudades-estado, por decirlo de alguna manera, como son Florencia, Roma y Venecia. Claro, Venecia es el puente entre el mundo oriental y este mundo occidental. Y aquí, claro, evidentemente, en esta longevidad de la que has hablado de Miguel Ángel, que vive parte del 400 y parte del 500, es importantísima la ciudad de Florencia como una nueva Atenas y los Medici, sobre todo Lorenzo el Magnífico. Esta familia de los Medici, que tanto peso tienen, como bien has señalado, en el mecenazgo y la promoción de los artistas, es una familia de banqueros. Ahí tenemos a Lorenzo promocionando, ¿no?, a estos artistas. Particularmente Miguel Ángel va a tener acceso, estando ya en Florencia, a todas esas colecciones que tienen los Medici. Por tanto, empieza a relacionarse desde un punto, siendo muy joven, ¿no?, con todas esas altas esferas, y empieza a estudiar algo que es fundamental, que va a ser fundamental en su vida, ¿no?, que es la belleza del cuerpo en movimiento. Y ahí está la gran apuesta que hace el Renacimiento florentino, tanto en pintura como en escultura, es el cuerpo humano que vuelve a moverse, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, las figuras de Botticelli, de Sandro Botticelli, esas ninfas con cabellos ondulantes y telas ondulantes que le gustaban tanto a Warburg, ¿no?, la idea de la ninfa. Y por tanto se pone el foco en el Renacimiento en el problema humano, ¿no?, y particularmente en el cuerpo. Miguel Ángel siempre se ha dicho que sobrepasa a los antiguos en su maestría, particularmente en la escultura, o sea, sobrepasa la maestría de los antiguos, y a los 30 años ya es un artista consumado. O sea, que es que él, siendo muy joven, alcanza una gran fama, y ya a los 30 años es un artista reconocido. Y por eso el Papa Julio II, en el año 1506, este Papa de la Rovere, el gran Papa del Renacimiento, le manda a Roma. Entonces, Miguel Ángel llega a Roma con todas las condiciones de gran artista, ¿no? O sea, él no llega como uno más a tratar de labrarse una carrera, sino que él es llamado por el Papa para trabajar en el gran proyecto del Papa, que va a ser un proyecto inconcluso, que es su tumba, ¿no?, la tumba de Julio II, que le amarga la vida literalmente a Miguel Ángel. Sí, claro. Además, antes de ir con esto, yo creo que es importante, sobre todo, expresar por qué la importancia no solamente de Miguel Ángel, Ujú. sino algunos nombres, como has hablado, sin lugar a dudas, Leonardo, ¿no? Rafael, que desgraciadamente fue de los más jóvenes en morir, de toda esta generación de artistas, pues, por ejemplo, Verrocchio, el propio Donatello, que es un poquito más anterior. ¿Qué ocurre? Que en el mundo medieval, y esto que nos perdonen, ¿no?, en esa panorámica del mundo medieval había una diferenciación entre las artes, y estaban las artes liberales, en las cuales entraba la arquitectura, sí, pero la pintura no, porque era un arte manual. La escultura, exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que en términos de clase social, el hacer trabajos manuales, que esto es algo que veremos posteriormente en Velázquez, cuando él se autorretrata, ¿no?, con la cruz de Santiago, para demostrar que es un arte intelectual. Las artes manuales remitían a las clases más bajas. En el contexto de Florencia y en ese intento de recuperación por un lado humanista, pero también de la antigüedad grecorromana, todos estos artistas empiezan, a pesar de recibir un montón de encargos, como sabemos, pero empiezan a reflexionar sobre su propia práctica, sobre su propia identidad como personajes, dentro del devenir
esa producción cultural. Qué duda cabe que además Miguel Ángel, como el resto de sus compañeros de generación, empieza muy joven. Miguel Ángel empieza con 12 años como parte a trabajar en el taller, ¿no? Como has dicho, en el Jardín de los Medici es donde él empieza a tener esa impregnación con la cultura clásica. Con lo cual, cuando tiene 30 años, claro, es que lleva 18 años trabajando y golpeando con mucha mala leche el mármol. Esta cuestión del mármol nos viene muy bien, porque cuando Julio II, por cierto, es una figura increíble. O sea, Julio II, pensemos que es el papa que coincide con el reinado en solitario de Fernando el Católico, y hay una tensión, ¿no?, entre ellos tremenda. Además, claro, Julio II sucede a otro papa impresionante, que es Alejandro VI, el Papa Borgia. Siempre se dice que Julio II es el gran promotor del Renacimiento, pero a mí me gusta defender que el gran promotor del Renacimiento fue Alejandro VI, ¿no? Que es un papa humanista, que claro, lamentablemente luego tiene toda esa construcción de la leyenda negra, porque sí, bueno, tuvo muchos hijos, pero no es el único papa que ha tenido hijos, ¿no? Pero son dos papas impresionantes, ¿no?, para el despegue de Roma como capital renacentista, que no había sido hasta entonces, porque antes has mencionado muy bien Florencia como centro, ¿no?, intelectual, pero hay otro centro muy importante que es Nápoles, ¿no? En Nápoles, desde mediados del siglo XV, desde la figura de Alfonso el Magnánimo, hay una escuela humanista, ¿no?, y hay un renacimiento propio que tiene mucha fuerza en la difusión del modelo renacentista a otras partes de Europa, particularmente a España. El Renacimiento, la corriente humanista que tiene más fuerza en España, sea la napolitana. Y ahí en Nápoles, en el sur de Italia, pues ya incluso en Sicilia, desde los tiempos de Federico II, estamos hablando del Trecento italiano, había toda una corriente que es la que permite la introducción, ¿no?, de la renovación del modelo humanista en el resto de Italia. Por lo tanto, estamos hablando de una especie de florecimiento, ¿no?, en todas estas ciudades, y Roma en tiempos de Julio II verdaderamente se consolida como capital del Renacimiento. 1506 llega Miguel Ángel a Roma, el encargo del Papa es muy claro: quiero un mausoleo, ese mausoleo va a estar fuera del Vaticano, por lo tanto se va a buscar un emplazamiento para el mausoleo, que finalmente se va a colocar en una iglesia que es San Pietro in Vincoli, donde hoy en día lo podemos ver, ¿no?, el mausoleo de este Papa. Hablábamos del mármol. Se va 6 meses Miguel Ángel a Carrara, y en la cantera de Carrara, en el mármol de Carrara, va a estar trabajando 6 meses allí, in situ. Entonces yo siempre me imagino, porque es verdad, ¿no?, o sea, Miguel Ángel concibiendo ya en el bloque de mármol lo que después saldrá de ahí, ¿no? Entonces esos 6 meses en las canteras de Carrara son fundamentales. Sin embargo, a la vuelta de Carrara se encuentra con que el Papa tiene otros proyectos aparte de su mausoleo, que ya digo que para él es la gran empresa de su vida, hacer la tumba del Papa. Pero el Papa tiene la intención de continuar con los trabajos en la nueva Basílica de San Pedro, no tiene muy claro dónde se va a ubicar su tumba, entonces empieza a ralentizarse la construcción del mausoleo. Y esto a Miguel Ángel le agobia muchísimo, porque él quería llevar a cabo esa empresa. Empiezan las intrigas, las conspiraciones entre artistas, y ahí tenemos que hablar de Bramante, que también está en Roma. Es que había mucha envidia en aquella época. Imaginemos la tensión que hay entre artistas, porque tenemos a un arquitecto de la talla de Donato Bramante, que es otro de los maestros del Renacimiento, que merece un episodio, ¿no?, dentro de esta pues nueva sección, podemos decir, que vamos a llamar Maestros del Renacimiento. Donato Bramante, que ha sido el arquitecto de Alejandro VI, claro, lógicamente también tiene mucha influencia durante el pontificado de Julio II. Entonces, como no tiene garantías de llevar a cabo su obra, pues Miguel Ángel toma la decisión de pirarse de Tirar Roma. por la puerta en medio. Entonces, se va. O sea, imaginemos lo que es esto, ¿no? Un simple artista, ahora ya consagrado, pero como hemos dicho, ¿no?, cambia mucho la categoría del artista, que pasa a ser considerado alguien muy relevante. Abandona al Papa, le dice: mira, ahí te quedas, yo me voy otra vez a Florencia. Entonces se va a Florencia. Claro, luego el Papa
le suplica, y aquí vemos realmente, ¿no?, cómo se ha producido el cambio. El Papa suplica al artista que vuelva a Roma, que vuelva a Roma porque tiene otros proyectos para él. Como la Capilla Sixtina. Exactamente, ¿no? Entonces, que es la lucha de titanes de la pintura. Vamos. exactamente. Entonces, vuelve a Roma con el compromiso de trabajar en otra gran empresa, que es pintar la cubierta de la Capilla Sixtina. Pensemos realmente en lo que es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es una capilla de uso papal, es una capilla de uso pontificio. Sabemos que hoy en día se siguen celebrando los cónclaves, que son estas reuniones para la elección del pontífice, y ya en la Sixtina habían trabajado otros artistas muy importantes de la centuria anterior, ¿no?, del 480, pintando lo que son las paredes. Pero toda la bóveda, toda la cubierta, que no es una bóveda, todo el techo, estaba sin pintar. Entonces le encarga a Miguel Ángel la pintura de la Capilla Sixtina. Esto para Miguel Ángel Él es no un lo ve éxito, claro. exacto, o un fracaso realmente. Él no lo ve claro, porque además él dice, vamos a ver que yo soy escultor. Claro. Evidentemente, él dibujaba, él tenía una buena formación anatómica, precisamente por todos los estudios previos que hacía alrededor de las formas básicas que encontraban los bloques de mármol, obviamente, pero él no era pintor. Sí que había tenido algunas experiencias previas, ¿no? Como los desaparecidos cartones para el fresco de la batalla de Cassina, que estos los hemos encontrado por copias posteriores, pero realmente él no era su formación. Entonces, bueno, pues se le amenaza con excomunión. O me lo pintas o, bueno, tú verás lo que haces. Es obligado entonces a aceptar ese encargo, y es el encargo que pues prácticamente le consagra como artista, pero que a él le supuso un grandísimo sufrimiento. 4 años pintando a solas la Capilla Sixtina. Entonces vamos a visualizar por un momento lo que es pintar en un andamio boca arriba, es decir, él hubo de pintar la Sixtina tumbado boca arriba completamente solo. Porque claro, lo interesante es que es un encargo que lleva a cabo en soledad. Y él se lo toma casi como un ejercicio, incluso diría espiritual, ¿no?, para Miguel Ángel. Tumbado boca arriba, pintando, los pigmentos cayendo sobre sus ojos, lo cual le va a producir problemas, ¿no?, más adelante de visión. Es un gran esfuerzo físico y creativo lo que supone pintar toda esa cubierta de la Sixtina, y en cambio lo que nos deja es una obra maestra, ¿no? Sí, además en el caso de la Capilla Sixtina hay que tener en cuenta, primero, que no es un techo plano, con lo cual hay que pintar con una serie de correcciones ópticas para que desde el suelo se vea, como he dicho, correctamente. En segundo lugar, la técnica del fresco implica que hay que pintar muy rápido, porque el fresco se seca y entonces los colores no quedan absorbidos por el carbonato de calcio. Claro, evidentemente esto tenía allí operarios, currelas, ¿no?, diríamos ahora, que le están preparando todo esto, pero como tú dices, el esfuerzo sobrehumano de pintar aquello, esas figuras ciclópeas, que son el equivalente en 2 dimensiones del David, que él había esculpido años antes en su primera etapa florentina, que por cierto, Leonardo dijo, esto a mí no me gusta, es un rollo. Hubo una enorme competencia, precisamente, como has dicho tú antes, entre los pintores, pero este acto titánico de pintar la Capilla Sixtina es lo que precisamente va a traer consigo esta especie de mito fundacional de Miguel Ángel como el gran genio de la pintura. Ahí se ve muy bien, es verdad, ese poder del genio, ¿no?, la capacidad que tiene de adaptarse a un encargo y de hacerlo magistralmente, porque la primera impresión cuando uno ve la Capilla Sixtina es inolvidable, ¿no? Yo veo, pues he tenido la suerte de verla muchas veces, incluso ahorrándome la cola de los turistas, ¿no?, porque hace un par de años pues me invitaron los restauradores de los museos vaticanos, que habían restaurado el apartamento Borgia del Papa Alejandro VI. Justamente estaba yo estudiando una de las pinturas de Pinturicchio. Me invitaron a ver la restauración, ¿no? Entonces tuve la suerte de entrar a la Sixtina por unas
pues no sé, unas puertas que no son las habituales, ¿no? A mí ahí me iban abriendo espacios y yo, bueno, estaba alucinada. O sea, fue una experiencia, la verdad, de estas que se te quedan grabadas y que dices, mira, solamente por ese momento ya ha Solamente por merecido el la pena paseo. todo el esfuerzo académico que hemos hecho hasta llegar aquí. Pero claro, yo me acuerdo la primera vez que lo vi, que tenía yo 15 años, me impactó muchísimo, ¿no? No sé, a ti la primera vez que viste La Sixtina, ¿qué te pareció? Pues lo que he dicho antes, la lucha de titanes de la pintura, porque claro, además es que en términos generales siempre asocias a Miguel Ángel, por lo menos que yo además fue el primer estímulo que tuve con el mundo del arte, porque en casa de mis abuelos había un libro de estos de Maravillas del Mundo y había unas reproducciones fantásticas del David de Miguel Ángel con todos los detalles, sobre todo las manos. Entonces, yo siempre había tenido asociado a Miguel Ángel a la escultura. Entonces, Mm, cuando tú ves, y sobre todo cuando después sabes todo esto que estamos comentando, ¿no? De la necesidad de pintar rápido y él solo, es una tarea, bueno, pues a la altura pues del castigo de Sísifo, por ejemplo. totalmente. Y yo te diría que la impresión que uno tiene de conjunto es que es un conjunto armónico y sencillo, ¿no? O sea, que verdaderamente no hay excesos en Mm. Miguel Ángel dentro de la colosalidad, ¿no? De las figuras que hayas mencionado con esas telas, los mantos de las sibilas, por ejemplo. Me encantan los rostros de las sibilas. Em, Y al mismo tiempo, perdona, es sí, muy sólido. O sí, sea, porque sí. todas las figuras, las sibilas, son tremendas. O sea, es gente, pues, titánica, Sí, 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 como la rotundas, ¿no? la Sí. que pinta Miguel Ángel, ¿no? Siempre me gusta mucho comparar, es un ejercicio que hago alguna vez en clase, las sibilas, la diferencia de las sibilas dentro de artistas renacentistas que están trabajando en Roma. Tú ves las sibilas que pinta, por ejemplo, Rafael en Santa María del Apache, que es una iglesia que está muy cerquita de Mm. la Navona, y claro, es que son totalmente rafaelinas, ¿no? O sea, son unas caras preciosas, dulces, ¿no? Donde se ve la ternura de Rafael. En cambio, ves las sibilas de Miguel Ángel, incluso pues comparando la délfica de Miguel Ángel con la délfica de Mm. Rafael o la de Pinturicchio, y es que son radicalmente distintas y todas ellas son magníficas, ¿no? Como un tema al final acaba impregnándose del estilo individual de cada uno de estos genios. Sí, ¿no? Y además es que, claro, todo lo que estás comentando forma parte de una especie de zeitgeist, ¿no? De espíritu del tiempo en la forma de representar a las mujeres, porque tú ves evidentemente con sus diferencias de estilo, pero ves Botticelli, ves a Rafael, Ujú, ves a Leonardo, y son mujeres que entran dentro del canon. ujú. Pero lo que hace Miguel Ángel es, Sí. no, Trascender yo el voy por canon libre, adiós. y plantear una belleza totalmente Y es diferente. algo que además él es lo que está haciendo continuamente, porque lo hace con la piedad, que la ejecuta en la primera etapa romana, pero lo hará con los esclavos o con la Pietà Rodnanini. Quiero decir que la capacidad que tiene de experimentación Miguel Ángel, y de trascender precisamente a los modelos canónicos de su época, yo creo que es algo mm, que no nos vamos a encontrar hasta prácticamente con las vanguardias a finales del siglo XIX. Sí, es espectacular también esos esclavos inconclusos, ¿no? Que están todavía dentro del bloque de mármol, como saliendo. La verdad es que es increíble, ¿no? Has citado muy bien la Piedad. La Piedad la tenemos dentro de la Basílica de San Pedro, justamente al entrar. Pues si entramos por la puerta Santa Mano de derecha, tenemos la capilla con la Piedad de Miguel Ángel, que es otra de esas obras que te impactan, te marcan ya y casi, y bueno, te emocionan, ¿no? Es que lo que tiene Miguel Ángel yo creo que es el impacto emocional que genera. A mí al menos sí que me genera eso, cosa que otros artistas que, reconociendo su maestría, no me emocionan tanto. Pero en Miguel Ángel se ve esa personalidad, Mira, se me pone la carne de sí, gallina. esa personalidad, sufriente, ¿no? Dramática y a la vez muy sensible. Yo creo que tendría una ternura convertida después en esa terribilidad de la que se habla Mm, tanto, ¿no? De ese carácter mal terrible, genio. ese mal genio fruto, entre otras cosas, de estar 4 años
tumbado boca arriba. O sea, es que estate tú 4 años tumbado boca arriba diariamente pintando el techo de la Sistina. Es que eso le amargó la vida, lógicamente. Sí, una cosa que quería comentar al respecto de lo que has dicho de la humanidad, de las obras de Miguel Ángel, es que parece que se van a mover en cualquier Sí. momento. Y eso a pesar de que no están ejecutadas a escala humana. Mm. Es que son Son enormes. enormes. Son enormes. Y sin embargo, te producen una sensación de cercanía que no te producen otras obras. Por ejemplo, el David de Bernini, que Mm. a mí me encanta, pero no tiene nada que ver, son universos distintos, el David de Miguel Ángel y el David de Bernini. En el caso de la Piedad, se trasciende la figura de la cátedra de Dios, ¿no? Que es la Virgen María. En este sentido, es una Virgen María completamente humana, a diferencia preciosa. de otros, de otros acercamientos al mismo tema. Pero es que incluso el propio Cristo tiene una materialidad que roza casi lo sensual, Mm. que pocos artistas han alcanzado. Sí, sí, siempre has hablado, ¿no?, de la blandura, o sea, la capacidad que tiene de incrustar, ¿no?, que dentro de la piel, los dedos, o sea, es una pasada, ¿no?, cómo concibe la escultura. En 1512, finalmente, vuelve a trabajar en el mausoleo de Julio II, en la tumba, que era una especie de sueño de juventud incompleto, lo será siempre para Miguel Ángel, ese sueño de juventud, porque, claro, cuando fallece Julio II, pues acaba trabajando en otras cuestiones y no terminará de realizar ese mausoleo que, como hemos dicho, se va a colocar finalmente en San Pietro in Vincoli. Allí, dentro del mausoleo, nos lega otra de las grandes esculturas miguelangelescas, que es el Moisés. Es que el Moisés es una pasada. O sea, a mí me encanta. Cuando voy a Roma suelo subir. Mira, a veces me da un poco pereza subir hasta San Pietro in Vincoli, que hay que subir una Sí, hay que escalinata. subir un poquito. Pero me gusta mucho contemplar un rato el Moisés. Esa barba enredada en los dedos. Sí. Es, bueno, en fin, es es que no, no se puede decir nada. Ahí tendrá un estendalazo y ahí ya te desvaneces. Sí, sí, además de toda esta época también, aparte del Moisés, que además cuando ves a los 10 mandamientos en el cual Charlton Heston encarna al propio Moisés, la influencia Sí. en el vestuario iconográfica es innegable. Sí. Hay que decir que Charlton Heston encarnó a Miguel Ángel en un biopic en los años 60. De esta época también hay que destacar la tumba de los Medici, ¿no? Con las figuras del día y la noche, el sol y la luna, que bueno, yo creo que aquí igual, ¿no?, alcanza unas cotas, e insisto, son figuras enormes, no son de escala humana, pero sin embargo tienen una capacidad de comunicación con el espectador que en pocas ocasiones se encuentra. Ujú. Sobre todo también es eso que se dice, ¿no?, de que supera a los antiguos, que es verdad que la anatomía de Miguel Ángel, ¿no?, la construcción que hace del cuerpo anatómico es impresionante y va a influir tanto, va a tener tanta influencia posterior. Cuando uno ve la fragua de Vulcano de Velázquez, los cuerpos son miguelangelescos, ¿no? Es esa anatomía exagerada y a la vez perfecta, ¿no?, que es una musculatura perfecta. Y ese trabajo anatómico que hace Miguel Ángel se ve en detalles muy concretos. Por ejemplo, en el Moisés, la tensión del dedo meñique que engarza la barba, ¿no?, hace que se genere aquí, yo no sé exactamente qué músculo es. Tú, a ti que te gusta estas cosas de los músculos, a lo mejor sí que sabes más. No sé qué músculo va por aquí, ¿Alguno? pero se le tensa, Sí, claro, está entonces tensado. está perfectamente establecido, ¿no?, como en la tensión del dedo meñique, y eso se ve muy bien en el Moisés, ¿no? O sea, que es que hay un perfeccionismo detrás de Miguel Ángel, que es lo que acaba consagrándole y lo que hace que luego después todos los que vengan le quieran imitar, ¿no? Antes has mencionado a Bernini como el gran escultor del barroco. La influencia que tiene Bernini y Miguel Ángel es radical, pero es que el Miguel Ángel arquitecto, del que no hemos hablado, acaba influyendo muchísimo en otro gran arquitecto del barroco como es Borromini, ¿no? O sea, que es que el legado de Miguel Ángel es impagable y además
tenemos toda esa parte humana que también a mí me gusta mucho resaltar, ¿no? Y también a veces comentarle a los alumnos cómo la fama de Miguel Ángel va acompañada del desasosiego, ¿no? Porque decías tú al principio de la biografía tan intensa que tiene, de la amargura. Un personaje temido, ¿no? Estaba atormentado. La gente le temía. Claro. Pero ya, yo me imagino también temían a Caravaggio, que había matado a uno. Se tiraba de espada. O sea, hay algo en el genio que depende en gran parte de esa tensión interior, ¿no? Y toda esta personalidad acaba consagrándose en lo que es su última obra, que es la cúpula de San Pedro, ¿no? Es el remate en la coronación de la cúpula de San Pedro, que genera una visión única en el skyline, ¿no? De la ciudad de Roma, en la vista de Roma. Sí. Mira que en Roma hay cúpulas, o sea, está lleno. O sea, cuando uno se sube a cualquier vista en alguna de las colinas y tiene oportunidad de ver ese skyline de la Sí, ciudad, pero te atrapa. pero la de Miguel Ángel te atrapa y ahí se ve, pues no sé qué es, ¿no? Es la proporción, es el remate perfecto, ¿no? Esa coronación que hace la cúpula, que hace que los ojos se vayan automáticamente a mirar la cúpula de San Pedro. Sí, sí. Además, de hecho, claro, qué duda cabe que cuando Giorgio Vasari escribe en 1550, que todavía faltan años para que se muera Miguel Ángel, escribe las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue. Que te lo has traído para recomendarlo, Sí. por cierto. Claro, es que Miguel Ángel es el artista contemporáneo de la época, por caer en la redundancia, que es el que está revolucionando todo. Para Vasari, a través de sus distintas maneras, ¿no? Como intenta, hay que decir que el arquitecto Vasari, que había construido el Palazzo Uffizi, es el primer historiador de arte, Sí. por así decirlo, porque Compilador, ¿no? intenta construir un relato lineal de las producciones artísticas a través de sus autores. Entonces, él divide la manera antica, la manera vecchia, la manera tedesca y la manera moderna. Lo más moderno es Miguel Ángel, ¿no? Y es la culminación, tanto de la pintura como de la escultura, como de la arquitectura. Bueno, habías traído, David, vamos a terminar con estas recomendaciones. Habías traído la edición de Las vidas de Giorgio Vasari. Tienes mucha suerte de tener ese libro, he de decírtelo. Es que es una edición muy cuidada de cátedra. Yo no sé si estará descatalogado, con un compendio de fichas, ilustraciones, etcétera, que es una traducción precisamente de estas vidas de Vasari. Luego, he traído este libro conseguido en un expurgo de una biblioteca. ¡Qué suerte! Pero es que tienes una suerte. De Miguel Ángel, escultor, pintor y arquitecto, que hace un poco de eco del título de Vasari, de Charles de Tolnay, de este historiador de arte húngaro, en el cual pues es una de las grandes monografías de Tolnay. Estuvo trabajando sobre este libro pues casi 50 años. Fue editado en Princeton en el año 1960 y traducido aquí en España pues yo creo que a finales de los años 70. Y luego finalmente otro incurable de estos de los que me traigo, una monografía escrita por Tomás Llorens, que hay que recordar que fue director del IBAN, ha sido comisario jefe del Museo Thyssen-Bornemisza, y es un gran historiador, y una monografía a pesar de su tamaño, muy, muy, muy completa de toda la evolución que siguió Miguel Ángel. Me gustan mucho a mí esos libritos, ¿no? Que al final estos los editaba Historia 16 y están muy bien. Y vamos a recomendar también la película, ¿no? Porque antes has mencionado a Charlton Heston. Charlton Heston es una película, El tormento y el éxtasis, de 1956, creo que es del 56. Yo creo que se estrenó en 1960. Yo hace mucho tiempo que no la he visto, y en el cual, pues bueno, se ven esta tensión de la que hemos hablado tanto. Y es una pena que no hayamos podido tener tiempo para hablar del juicio final, ¿no? Que es otra parte atómica de la Sistina. Pero bueno, simplemente como anécdota, el Greco dijo: esto te lo tapo yo y te olvidas de Miguel Ángel. Una de estas butadas que soltaba el Greco. Menos mal que
no se hizo. No. Es verdad que el cuerpo de Cristo en el juicio final es el resumen de todo esto Pero que a mí hemos siempre me hablado ha de la llamado la anatomía. atención. Es que es tremendo. Descomunal. Pero además es que es como un roble austriaco, Sí. está cuadrado. Sí. Es impresionante. Pues nada, David, ha sido un placer charlar contigo como siempre. Como siempre. Gracias. Gracias.